Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer nuestro video número 12º y es la charla número 10. Con esta charla comenzamos a meditar también el Evangelio según San Juan. Vamos a hacer esta primera meditación en el cual ingresamos al Evangelio de Juan leyendo lo que llamamos el arresto, cuando Jesús es metido preso por los romanos. Y para eso vamos a leer el capítulo 18 de los versículos 1 a 11 del Evangelio de San Juan. Si no lo leyeron, aprieten play, lean el Evangelio Juan 18 del 1 al 11 y después continuamos con este video. Vamos a pedirle en el día de hoy, para podernos preparar para profundizar en su palabra, que nos conceda la gracia de encontrarlo, que nos dé la fuerza para buscarlo y la gracia de encontrarlo. Y con ese pedido a Dios vamos a usar, como nos decía San Ignacio, la imaginación. Después de ver el video, relean el Evangelio y traten de hacer lo que le llama la composición del lugar. Imaginarse cómo es el huerto, imaginarse cómo están con los apóstoles, imaginarse cómo es este grupo que viene con Judas, imaginarse ese clima, la oscuridad de la noche, los ruidos del huerto, de este olivar, la iluminación de las antorchas, el crepitar del fuego, el olor a la brea, al betún quemado que larguen las antorchas. Y entonces vamos a prepararnos a meternos ahora parte por parte qué nos quiso contar Juan, que quizás tampoco nos hayan contado los otros hipnóticos, pero él sí quiso rescatar. En primer lugar, Juan no nos habla de la agonía de Jesús en Getsemaní. En este Getsemaní Jesús no transpira sangre, no tiene ese sudor, sino que al revés. Lo central se nos va a dar con una abundancia de detalles en este arresto, refiriéndonos sobre todo a un diálogo que en los sinópticos no va a existir, que se va a dar entre los versículos 4 y 8 de este Evangelio. ¿Cuál va a ser el fin de este diálogo que aparece aquí solamente en el Evangelio de Juan? Son tres las ideas. La primera, mostrarnos que esta hora de Jesús ya llegó, está aquí presente. Él es el sujeto de los acontecimientos como único protagonista, como nos va a mostrar en el versículo 8. Y por eso Jesús dice, ya les dije que soy yo, si es a mí a quien quieren. Dejen que los demás se vayan. Es la hora, Él es el protagonista. Recuerden que para el Evangelio de Juan el tema de la hora es muy importante. Cuando habíamos hecho en el segundo video la introducción a la pasión según San Juan, dijimos que en el Evangelio de Juan lo partía en dos la palabra hora. Ante la boda de Caná, mujer, mi hora no ha llegado todavía, la frase que le dice a María, y en el capítulo 13, diciendo Jesús, sabiendo que su hora había llegado, se dirige a Jerusalén, es decir, va a vivir la Pascua, es Él quien se da libremente, nadie le quita su vida, sino que Él le entrega. Y aquí se vuelve a presentar este tema de la hora. Es Él el protagonista, los demás que se vayan, queda solo. Por otro lado, nos aparece consciente y determinado lo que va a hacer, y así lo remarca el versículo 4, diciendo que Jesús sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les preguntan, ¿a quién buscan? No hace falta que se lo anuncien, Él sabe la historia, Él que es el Señor. Si Judas se había retirado de la cena, algunos creían, como dicen los evangelios, que como había hablado de la limosna, de la bolsa, iría a hacer alguna obra de caridad por ser la Pascua. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Y por eso cuando ve que esta muchedumbre con antorchas y palos lo viene a buscar, es Él el quien se adelanta y pregunta a quién busca. Él sabe y está determinado a hacer frente a lo que viene. La tercera idea es que se nos presenta como rey vencedor del pecado y de la muerte, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Bueno, cuando en el versículo 6 a la pregunta de quién buscan responden a Jesús de Nazaret, Él va a decir soy yo o yo soy, que la expresión no es un acto de presente o es algo que indica que es su persona, sino que es la revelación. Es la revelación del nombre de Dios, como ese Yahvé se le revela a Moisés. Y la traducción de Yahvé sería esta,
soy yo soy. Yo soy el que hace que las cosas sean. En este capítulo, en el capítulo anterior, el 17, vamos a encontrar la clave de lectura para este fragmento. Concretamente en ese pasaje donde Jesús reconoce que esta hora tan esperada ya había llegado. Y en ese es el versículo 1 que va a decir que es la hora de la glorificación. Y después dice en esa oración sacerdotal, después de haber comido, hace esa oración y dice, levantando los ojos al cielo, dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Con esto muestra el vínculo con el Padre, muestra la relación con Él, muestra que Él libremente asume esta decisión de dar gloria a Dios con su vida. Es la parte central, estos versículos 4 y 8 de lo que hemos leído, y es la autorrevelación. Es la revelación de la divinidad de Jesús. Y en este pasaje aparecen sobre todo dos verbos, después subráyenlo. Es buscar y yo soy. En el Evangelio de Juan se abre prácticamente con este verbo, con el verbo buscar. Si se acuerdan, después del prólogo del Evangelio de Juan, donde está ese verso de en el principio existía la palabra y la palabra, viene después la escena de Juan el Bautista en el Jordán. Hay unos discípulos que están ahí con Juan el Bautista, que buscan algo. Esos discípulos que están buscando la conversión, que esperan el Mesías, escuchan la voz del Bautista que le dice, ese es el Cordero de Dios. Es decir, el Evangelio comienza con unos hombres que buscan la salvación, que buscan al Mesías. Y el Evangelio también concluye con una mujer que también busca. La Magdalena va a la madrugada, antes de que salga el sol, al sepulcro. Tanto en su capítulo 1, versículo 38, con los discípulos del Bautista que pasan a ser discípulos de Jesús, como la Magdalena en Juan 20 y 14, podríamos decir, la escritura de Juan comienza y concluye el relato con personas que buscan, gente que busca a ese Mesías. El verbo buscar, en el fondo, muestra esa relación del hombre con Dios. Buscar al Señor responde a ese mandamiento que Moisés había dado en el Deuteronomio, cuando dice, buscar a Dios, vivamos según su amor, y marca el sentido y el dinamismo de la existencia humana. Así en el versículo 5 de este texto que hoy acabamos de leer, Jesús da cumplimiento con su pregunta y su respuesta a esta larga búsqueda del hombre en la historia. Se manifiesta como meta, yo soy. Podemos decir que el hombre, en efecto, no podría encontrar a Dios si Dios no se dejara encontrar, si Él no se entregara. El Hijo es el lugar del encuentro del hombre con Dios. La reacción del hombre ante ese misterio de un Dios que se le revela es la de caer. Y así dice el versículo 6, que todos cayeron con el rostro en tierra. Dos cosas puede indicar en la Escritura ese caer con rostro en tierra. Una actitud de adoración reverencial, de temor, o también la derrota del enemigo, de los impíos, de los que no andan por el camino del Señor. En Juan pareciera unir los dos significados. Es la adoración, el temor, más la derrota de los enemigos de Dios. Jesús se va a revelar también ante Pilato, cuando le dice, no tendrías autoridad alguna sobre mí si no se hubiera sido dado desde lo alto, en el capítulo 19, versículo 11. El arresto de Jesús, por lo tanto, supone en realidad que Él se entrega y que Él es plenamente libre y voluntario de su vida, y que plena y libremente acata la voluntad de Dios, acepta esta voluntad del Padre, bebe la copa. Para la meditación. Es de noche, según el capítulo 13 de Juan, donde empieza a suceder esta escena, la cena, la oración de Jesús y hoy el arresto. Se sale al encuentro los que buscan, y los que buscan van a encontrarse con una realidad nueva. Es una noche especial, es la noche del Éxodo. ¿Qué diferencia hay entre esta noche de la Pascua y todas las demás noches? Los judíos tienen esta costumbre en la Pascua.
El más pequeño de cada familia, al caer el sol, en esta nueva fiesta del Pesaj, como ellos lo llaman, hace esa pregunta: ¿qué diferencia hay de esta noche a las demás noches? Y oye estas palabras del padre de familia o del más anciano, el largo relato de la liberación del pueblo del poder de Egipto, figura de toda opresión del mal, y concluye el canto de la memoria diciendo: el Señor reveló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. Por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. Es el tiempo propicio para aprender que las tinieblas no se dispersan con antorchas ni linternas. La lucha contra el pecado no se gana ni con armas ni con espadas, sino con esa obediencia a Dios Padre. Para meditar, ¿cómo nos enfrentamos con nuestras oscuridades? ¿Cómo nos enfrentamos con nuestro pecado? ¿Cuáles son las armas que tenemos? Sobre todo, basarnos en Juan. ¿Cómo lo busco a Dios? ¿Cómo trato de encontrarme con Él? ¿Cómo dejo que Él se me revele? Ese es el arma secreta que nos permite. ¿Cómo estoy atento a esta revelación de ese amor de Dios? ¿Qué actitudes tengo en mi vida? ¿Soy capaz de caer o sigo parado en la soberbia? ¿Caigo ante el reconocimiento o me derriba el pecado que no me permite ver la cara del Señor? Descubrir que este Dios que es amor y misericordia libremente se entrega al Padre. Pedirle que yo tenga la libertad también para poderme encontrar con Él. Que Dios los bendiga.